todo sigue haciendo. En cambio de ir a 60 va a 67 y te llega una multa de un valor excesivo, desde mi punto de vista. Vamos a preguntarle a los expertos, ¿me parece? Claro que sí, le vamos a dar la bienvenida a Facundo Jaime, que es vocero de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. Hola Facundo, ¿cómo estás? Santiago y Gisela, te saludamos aquí. Buenas tardes, Santiago, Gisela. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Facundo? Siempre te metemos en lío con el tránsito y siempre nos ayudas. Facundo, ¿nos escuchás? Hola, sí. Un poco cortado, ¿eh? A ver. ¿Estamos ahora? ¿Ahora nos escuchás bien? Ahora, ahí está, hay mayor nitidez, ahí está perfecto. Bueno, Facundo, ¿es verdad que han hecho un estudio de qué opina la gente de las multas por exceso de velocidad? Exacto, Santiago. La realidad es que te voy a contar una incidencia. Nosotros en el Observatorio Vial ahí tenemos una o dos preguntas, que en realidad son uno o dos estudios, que nos gusta ir replicándolos una vez por año para ver cómo va mutando la opinión de la gente. No es la primera vez que consultamos justamente sobre la efectivización de infracciones de tránsito por velocidad en rutas y autopistas, y también sobre qué opina la gente con respecto a su efectividad, ¿no? Y la realidad es que en este último estudio encontramos que 7 de cada 10 argentinos ha considerado que, dado el alto índice de infracciones por exceso de velocidad que hay, 7 de cada 10 entiende que una forma de disminuir este comportamiento, de ir torciéndolo a lo largo del tiempo, es hacer que las infracciones, es decir, que las multas sean más efectivas, y en algunos casos también por ahí aumentar un poquito la pena para que el infractor sienta un poco el rigor. Entonces justamente tiene que ver con eso el estudio, con que el argentino ve que su entorno, que su contexto es hijo del rigor, y para hacer un cambio de conducta no basta con educarlo, con concientizar en las consecuencias que tiene ese exceso de velocidad, sino que consideran 7 de cada 10 que la sanción y el rigor es lo que un poco el argentino promedio necesita para mutar su conducta y digamos, apegarla lo más a la norma posible, digamos. Facundo, y la gente, a ver, esto me hago, como dijiste, lo hago propio. A veces pienso que hay muchos radares que se ponen para recaudar. ¿Es así o la gente siente que es preventivo? O sea, me parece que si te pasás 2 kilómetros, como decía antes, en cambio de 60 vas a 62, comerte una multa y no una llamada de atención, me parece excesivo. Pero en mi opinión, ¿qué opina la gente de eso? Bien, te voy a dar dos datos que son sobre cuestiones que generalmente el común de la gente asimila a que es recaudatorio la cuestión del exceso de velocidad. La primera tiene que ver con que la colocación de todos los radares, y esto es independiente de la jurisdicción de que se trate, es decir, la provincia de Buenos Aires tiene sus reparos, la provincia de Río Negro también tiene sus reparos, de hecho los municipios mismos, tanto en provincia de Buenos Aires como en el interior del país, también tienen sus procedimientos internos, pero lo que hay como denominador común es que para dar de alta una ubicación, es decir, para que un municipio diga, bueno, voy a colocar un radar aquí, siempre hay un estudio que se llama relevamiento de puntos negros, que es un estudio pormenorizado de la cantidad de tránsito que atraviesa esa vía, las características geográficas que tienen, es decir, si hay un colegio cerca, si hay un hospital cerca, si hay un destacamento policial cerca. Se hace un estudio general para justificar la oportunidad y mérito de la instalación y la autorización de ese puesto de control. Acá, de hecho, por tierra, el motivo principal de por qué no son recaudatorios, porque hay un documento que está generalmente realizado por autoridades de tránsito provinciales, municipales y muchas veces nacionales, que dan fe de un control en determinado lugar se realiza para que el peligro potencial de siniestro a causa del exceso de velocidad disminuya. Y el segundo tema, con respecto a lo recaudatorio o no recaudatorio, es que muchas veces la gente considera que cuando se hace un control de velocidad a una velocidad en una vía que es ajena a la propia de la vía, quiero decir, si estamos hablando de una ruta, la velocidad natural de la ruta es 110 kilómetros por hora. Entonces muchas veces cuando hay un control a 80 o 60, que es en una disminución,
la gente dice, claro, hicieron esa disminución para poner el radar y recaudar. Y en el 99% de los casos no puede ser así, y voy a explicar por qué. Quien determina la velocidad y las disminuciones de una vía es una repartición que es vialidad provincial o nacional. Quien determina la colocación de los radares son otras autoridades a nivel nacional o provincial, depende de qué jurisdicción estemos hablando, pero no es la misma autoridad. Entonces es imposible que quien determina la velocidad y una disminución tenga en cuenta que se pueda colocar un radar, porque no es la misma la autoridad de aplicación de quien determina si se ubica o no un radar en tal lugar, de quien determina las velocidades y disminuciones de la vía. Ahora, Facundo, nosotros hablamos cada tanto, la verdad, y siempre hablamos de la necesidad de la educación vial, ¿no? Y esto que vos estás diciendo es importante porque yo, por ejemplo, uno agarra la ruta 2, ¿no? Y dice, bueno, cuando entra a un pueblo tendría que entrar a 40, te doy las velocidades de España, por ejemplo, ¿no? Pero en la ruta 2 vos tenés 5 o 6 diferentes niveles de velocidad según el pueblo que entras. ¿No sería más práctico decir, bueno, cuando entro a una ciudad voy a tanto, cuando estoy en la ruta voy a tanto? Mira, Santiago, en principio en ruta 2 es una autovía. En autovía es 120 km/h la velocidad natural. Ahora, en cada intersección donde se genera un ejido urbano, es decir, tenemos la característica de ruta 2, en autovía 2 mejor dicho, que atraviesa quizás entre 7 y 8 municipios por dentro del ejido. Entonces la realidad es que las determinaciones de disminución tienen que ver con que en muchos casos, al pasar la autovía 2 por dentro del ejido, los niños que deben ir a un colegio viven de un lado de la ruta y por ahí tienen el colegio del otro lado de la ruta. Entonces la realidad es que la alternancia en las disminuciones, es decir, que a veces la disminución sea 80 o que a veces sea 60, tiene que ver justamente con otros factores en el contexto que hacen que la disminución en algunos municipios, dentro de su ejido obviamente, se requiera una disminución menor que en otros. Esa es la explicación real. Pero acá también hecho por tierra un poco el mito de la alternancia de las velocidades. Las velocidades fuera de los ejidos urbanos, en ruta 2, salvo que haya un hospital o un colegio a la vera del camino, es 120 km/h. Bien, también debemos recordar, y esto creo que a muchos oyentes les ha pasado, que así como, digamos, hay leyes, hay que cumplirlas, nosotros como automovilistas debemos ser responsables y demás, hubo y seguirá habiendo muchas avivadas con el tema de las multas en algunos municipios, sobre todo en época de temporada y demás. Eso debemos decirlo también, que muchas veces hay cámaras tramposas o inmediatamente después de un cartel o no está marcada la ruta como tiene que estar marcada con las indicaciones de velocidad, y bueno, eso despierta también la queja de muchísima gente. Bueno, acá, Gisela, lo que hay que mencionar, que es un dato no menor, es que si bien desde la práctica es muy cierto lo que decís, que en algunas jurisdicciones se flexibilizan muchas cuestiones para por ahí generar estas sensaciones, la realidad es que las normas, tanto nacionales como provinciales, tienden a proteger al infractor. ¿Qué quiero decir? En la norma 13927, la ley provincial 13927, al igual que la ley nacional de tránsito, se establecen las distancias entre los carteles de disminución de velocidad, obviamente la obligatoriedad de avisar que hay un radar por esa vía 500 metros antes. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay muchas normas que prevé estas avivadas, entonces establece las reglas de juego para que uno, ve que está atravesando un control, pueda ejercer su legítimo derecho de defensa y decir, este control o este operativo está mal montado, va en contra de la ley, por favor no me sancionen. Está bueno saberlo y está bueno que lo podemos utilizar también, obviamente, siempre dentro del marco de la ley, si está funcionando o no está funcionando así. Facundo, Jaime, gracias por estar con nosotros en este viernes. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria y siempre a disposición. Saludos grandes. Gracias. Bueno, hablaba el vocero de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina.